Meditación al Evangelio con los psicólogos y misioneros Rafael Aníbal Cortés y Mónica Dairén Ospina. Bueno, muy buenos días. Dios me los bendiga, me los llene de mucha paz el Señor, me los sigue inundando con su gracia hermosa. Espero que estos evangelios estén siendo de mucha edificación para cada uno de ustedes. Dios me los bendiga mucho en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Moniquita, ¿cómo estamos hoy? Cuéntame. Muy bien, gracias a Dios. Bendecidos, encendidos en victoria y con tendencia a mejorar. ¿Sí o no? Amén. Qué bueno, me alegra mucho. Bueno, muy bien, vamos a empezar entonces invocando a la Santísima Trinidad para que este momento sea sagrado, sea sublime, sea espectacular. Un momento muy hermoso. Invocamos, por favor, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Buenos días, Padre Santo, gracias te damos, Señor misericordioso, por este momento, gracias por este nuevo día, otro amanecer, en otra nueva oportunidad de seguir creciendo en tu amor, de estar en tu compañía, de escuchar de tu consejo, de ver las grandes maravillas que tú haces, Señor, ver esos prodigios, Señor, de que las cosas funcionen conforme a tu voluntad, Señor. Gracias, Padre Santo, porque hoy es otro día para ti en estar trabajando en los corazones para ver si te escuchamos, Señor. Gracias, Padre Santo, porque son todos esos nuevos despertares, Padre mío, que hay para la vida eterna. Padre Santo, te pedimos la presencia de tu Espíritu de amor para que seas tú, amado Dios y Rey, que nos permites aprender, entender a tu palabra, Señor, porque es necesario de tu Espíritu para que esa palabra nos sea revelada, para que podamos comprenderla, entenderla y podamos guardarla y ponerla por obra, Señor. Y no solamente eso, sino que la podamos confesar a otras personas, que la podamos proclamar, que podamos enseñar de esa palabra que aprendemos, Señor. Asimismo, amado Dios y Rey, que la sangre de Cristo, tu Hijo amado, venga sobre nuestras vidas, redimiéndonos del control del enemigo. Que nos permita, Señor, ser nosotros perdonados de todos nuestros pecados y ser libres, amado Señor y Dios, de tantas cosas que nos han afectado. Por eso, Papito Dios del cielo, te damos gracias por esta palabra linda que tú nos das, Señor. Porque tu palabra es viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo. Y estamos aquí con ese anhelo, Papito Dios hermoso, de crecer en ti, de crecer en tu amor, que tu palabra se haga viva y eficaz en nosotros. Que esa palabra llegue hasta lo profundo de nuestro corazón. Te damos gracias, Padre Santo, porque todo pasa para bien, todo tiene su razón de ser en los caminos de los tuyos. Y hoy queremos que tu palabra pueda llegar hasta lo profundo de nuestro corazón, como bien está escrito, que dice que hasta la palabra llega hasta los tuétanos, hasta dividir el alma y el espíritu. Llévanos hoy a ese encuentro contigo a través de tu santa palabra, porque queremos acercarnos más a ti, conocer más de ti. Gracias, Padre eterno, por tu amor y misericordia para con nosotros. Amén, amén, amén y amén. Entonces, cuéntanos pues. Bueno, vamos al Evangelio de San Lucas, capítulo 11, versículos 37 al 41. Cuando Jesús dejó de hablar, un fariseo lo invitó a comer a su casa. Y Jesús entró y se sentó a la mesa. El fariseo se extrañó al ver que no había cumplido con la ceremonia de lavarse antes las manos, de lavarse antes de comer. Pero el Señor le dijo: ustedes los fariseos limpian por fuera el vaso y el plato, pero por dentro ustedes están llenos de lo que han conseguido por medio del robo y de maldad. Necios, ¿no saben que el que hizo lo de fuera hizo también lo de adentro? Den ustedes sus limosnas de lo que está de dentro, y así todo quedará limpio. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué te parece?
Tremendo, ¿no? Eso es la actitud de nuestro Señor Jesucristo, el fariseísmo como tal, que el Señor participa dentro de una cena, estando con los fariseos, no se inquieta que porque está con nosotros, el legalismo que es tan fuerte, el lavarse las manos y el no las lavarlas, y el Señor habla de esas ofrendas que salen desde el corazón, porque de allí se alaba a Dios. Son muchas cosas que así el Señor nos enseña. Entonces yo siempre propongo que nos ubiquemos como dentro de cada uno de los personajes para aprender a crecer más en su palabra. ¿Qué crees de esta palabra, mi amor? Tremenda esa palabra, Rafa, porque imagínate, esta persona, este fariseo, tuvo la oportunidad, y casi no se habla mucho de que alguien así de importancia de la iglesia lo invitara y que Jesús fuera a su casa. Curiosamente, este fariseo lo invitó a su casa, ¿sí? Y Jesús respondió y fue a la casa de este fariseo, tremendo. Y yo digo, wow, o sea, qué privilegio tan grande. Primero, cuando nosotros invitamos a Jesús a nuestra casa, que es nuestra vida, y que Jesús entre en nuestra vida, es un honor, porque es todo un Dios que está en nosotros. ¿Y cuál es nuestra actitud frente a esa presencia de Dios en nosotros? En este caso, el fariseo se puso a criticar, a juzgarlo, además de todo, a juzgarlo. O sea, se puso a hablar mal de Jesús, ahí en sus propias narices. Lo juzgó en lo que él estaba haciendo. O sea, imagínate uno tener tamaño atrevimiento, ¿no? Entonces uno dice, ¿para qué lo invitaría entonces a su casa, no? ¿Para qué lo invitaría si lo que iba a hacer era juzgarlo? O sea, yo simplemente, aunque sea por decencia, ¿no? Por decencia, bueno, respeto a esa persona, porque si yo lo invito a mi casa es porque es una persona que yo considero bien, que yo fui quien lo invitó, ¿no? Entonces como que respeto esa postura, ¿no? Pero para este fariseo fue muchísimo más importante una cosa externa, algo ficticio, algo legal, que realmente valorar la presencia de Jesús. O sea, a este fariseo le importaron más las costumbres, los hábitos, antes que los principios, que los valores. Fue tremendo porque además de eso fue juzgar a nuestro amado Rey. Bueno, digo yo nuestro amado, ¿no? Yo espero que para ustedes también sea nuestro amado. Pero fue invitarlo para cuestionarlo. Y ¿saben qué es lo más tremendo? Tremendísimo. Que muchísimas veces nosotros hacemos eso. Nosotros vamos y bueno, listo, le decimos a Jesús, sí, Señor, entra en nuestro corazón. Y entonces a raíz de eso yo me voy a orar y yo me voy a los retiros, a los encuentros, y yo me voy a las novenas, a las consagraciones, bueno, qué sé yo. Y lo único que voy es a juzgar, a criticar, a señalar. O sea, a mirar el legalismo, a mirar el cumplimiento, pero no a mirar lo que es importante, lo que es profundo. Hasta yo, o sea, de pronto hablan algo que no vaya de acuerdo con lo que yo piense, no quiere decir que con principios, sino que no van de acuerdo con lo que yo piense. Entonces, como están diciendo algo que no va de acuerdo con lo que yo piense, entonces no me doy ni chance de escuchar, ni chance de nada, sino que ya me armo y ya estoy en tremendas peleas, en tremendos enjuiciamientos, en tremendas señalamientos. Ya empiezo a hablar mal, además de todo empiezo a hablar mal, y ni siquiera me he dado la oportunidad de mirar cosas importantes. Entonces, o sea, pues qué actitud tan tremenda, ¿no? Porque eso sí, o sea, es constante lo que uno ve así. Es frecuente, y en las casas peor, ¿no? O sea, alguien me decía, vuelvo otra vez, a mí, pasa, sí, a mí, para decir que no hablemos en todos, no, a mí.
me pasa. Que eso es en la casa, el enjuiciamiento es muy fácil, en las hogares se dan muy fácilmente los enjuiciamientos por una X y motivo. Por eso hace pocos días hablábamos precisamente que mi esposa, el día en que iba manejando el carro, entonces ella me respondió de una manera, yo respondí otro, y a los 4 días fue que me acordé pues de eso, y lo tenía durante 4 días. Pero entonces uno se vuelve legalista en todo aspecto, Moni. Fíjate cómo el Señor Jesucristo es capaz de ir a cenar con los fariseos porque Él sabe quién es. Él tiene una identidad muy férrea. Él hace parte del reino de los cielos y Él no hace parte de este mundo, a pesar de que mi Padre Dios, a través de Él, construyó todo, o sea que mi Jesús hizo todo. Entonces, imagínense qué atrevimiento, como tú dices, el fariseo que confronta a nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Lo confronta, pero el que confronta a mi Señor sale más confrontado. Suben como palmeras y bajan como coco, lo que le pasó a Pedro cuando confrontó a mi Señor Jesucristo. Vete de aquí, Señor. Sí, así con esa autoridad, como lo habían subido, pues como lo subieron en el curvito, decimos nosotros. O sea, lo subieron pues de una manera impresionante. El Señor después, aléjate de mí, Satanás. Y entonces es igual, ¿no? Igual que le pasó a Santiago cuando le dice, ay, bendito a mi Dios, papito Dios del cielo. Santiago cuando dice, yo quiero tomar de esa copa, la vas a tomar. Tremendo. No se sabe qué es lo que pide por simplemente andar con impulsos. Los fariseos, legalistas, muy legalistas, ceñidos a la ley. Ponte a pensar tú qué actitud fariseica puedes tener. Yo, a ver, qué actitud fariseica yo puedo tener. Piensa tú. Juzgar fácilmente algo, ¿no? A pesar de que invitamos a nuestro Señor Jesucristo, nos sentimos realmente que somos unas personas muy espirituales, pero fácilmente juzgamos. El enjuiciamiento es muy delicado, muy delicado. Fíjate la última parte del Evangelio, mi amor, que dice el Señor Jesucristo, den desde el corazón. Esa es la mejor ofrenda. Para que una ofrenda, si no sea desde el corazón. Y ofrendar implica también ofrendar tiempo, ofrendar aprecio, ofrendar no juzgamiento, sino apoyo, ¿sí ves? Aceptación. Eso es, pero nos causa esa dificultad muy grande. ¿Pero por qué, Moni? Porque hay heridas emocionales no sanadas, hay un orgullo encubierto. En estos días escuchábamos con Mónica algo que nos llamó mucho la atención, que detrás de esa prepotencia, de ese orgullo, hay un temor encubierto, ¿no, Moni? Un temor a tal vez ser rechazado, a mostrar la debilidad, a sentir que hay debilidades. Entonces yo no me quiero mostrar débil, sino que como fui maltratado, entonces necesito prevalecer y juzgar, imponerme en razón de la otra persona. Que la otra persona, pues lo que piense, lo que diga, lo que haga, no le va a poner mucha atención o mucho cuidado, y lo que de una u otra forma se vuelve casi un detractor. Un detractor es como contrario a lo que se da dentro de la comunidad. Eso hay que ser muy cuidadosos, mis hermanitos, porque eso no ayuda a lo que el Señor plantea del amor verdadero y la fraternidad, la hermandad, no ayuda para nada. Entonces, cuidado con los espíritus fariseicos, porque eso nos hace mucho daño, y sobre todo uno cree que está afectando a una familia, a su esposo, esposa, está afectando a sus hijos, o está afectando a la comunidad, y en últimas quien sale afectando es uno mismo. Lo hemos visto en varias comunidades, como realmente es como un disco. Hay dos fuerzas en la física, ¿no es cierto? Cuando se pone un disco, esos long play que antes colocaban en tu época, Mónica. Sí. No sabía ni qué era eso, Un long play. Ya. Long play. Play, juego, long, grande. Juego grande. ¡Ay, ya sabe algo! Oye, ¿por qué llamaban long play? ¿No es cierto? Qué raro. Entonces se ponían esos discos grandes de acetato, entonces muy particular. Y ahí uno ve las fuerzas, dos fuerzas físicas, la centrípeta y la centrífuga. ¿Sí? ¿Cuál es la que va para adentro? La centrífuga, ¿sí o no? La centrípeta es la que va hacia adentro, ¿sí? Lo que lanza hacia adentro, como los hoyos negros del espacio, hacia adentro. Y la centrípeta, la centrífuga es la que ¡bum!, sale despedido, como los jueguitos esos de los niños en los parques, ¿no? Que hay una ruedita y se sientan y todos como que se pegan. Y si nos agarran muchacha. ¿No te gustó eso? A mí me encantaba agarrarme así y flotar como Superman.
Ah, ¿verdad que eso es Clark Kent? Me parezco a Clark Kent por las gafas. Por las gafas. Sí, gracias. Por las gafas, sí. Entonces era muy divertido esos momentos así en esos momentos de la fuerza centrífuga. Y eso sucede a nivel espiritual, amor. La fuerza centrífuga, como de una u otra forma uno cree estar metido dentro de ese disco, dentro de ese long play, estar metido dentro de esa dinámica de la comunidad, de la familia, pero si uno empieza a ser detractor, a juzgar, a criticar, necesariamente mi hermanito, mi hermanita, tarde que temprano va a salir, como alma que lleva el Espíritu Santo, despedido. Tarde que temprano, eso lo hemos visto muchísimas veces. Las personas se creen muchísimo, juzgan mucho y tarde que temprano por su mismo peso caerán las cosas. Pero ten presente, Rafa, que puede ser que la persona no sea consciente de que se está sintiendo grande. O sea, de pronto puede ser eso. O sea, la persona no se siente que No se se siente. siente grande, ¿no? Sino que, ay, no, es que yo voy a opinar, a dar mi punto de vista. Y ese es el asunto más tremendo, porque es que no nos damos cuenta de que no estamos dispuestos. O sea, cuando nosotros invitamos a Jesús a nuestra vida, no estamos dispuestos a que Jesús nos confronte. Y el Señor nos va a confrontar en la palabra, en cambios de cosas, de acciones, en cambios de cómo se gira, o sea, la vida, porque es que todo el tiempo estamos en cambios, todo el tiempo nosotros estamos en cambios. Yo me imagino, y nomás avecino pensándolo, la Eucaristía hace muchísimos años, la Eucaristía duraba más de 2 horas. De verdad que duraba muchísimo más de 2 horas. Y además de eso, no se le veía la cara al sacerdote, para nada, porque siempre era de espaldas. Además de eso, en otro idioma diferente, en latín. Entonces, cómo las cosas fueron cambiando, que se redujo el tiempo, que se redujo, se le cambió el idioma, se cambió la postura del sacerdote por esas situaciones muchísimas personas no estuvieron de acuerdo en cosas. O sea, de verdad que fue tremendo. Y muchísimas veces nos pasa eso, porque no estamos dispuestos a que el Señor sea el que nos modifique nuestra propia vida, porque bueno, listo, esas cosas de forma, o sea, la verdad en la iglesia son realmente pequeñas, pero el Señor lo que quiere es que nosotros no nos fijemos tanto en las formas. No, que si tú no te arrodillaste en tal momento de la Eucaristía, ay, esa también se cree mucho. Que si no te persignaste, uy, terrible. Que si Que si con dijiste, no, es que no se debe agachar con la rodilla derecha con la rodilla izquierda. exacto, que Entonces, si no hiciste la venia, que si no hiciste la yo no sé qué. O sea, la realidad no estamos en disposición de no aprender cosas nuevas. Y hay una cosa que es clara, cuando tú aceptas a Jesús a tu vida, el Señor no va a llegar ahí simplemente para elogiarte por lo que tú haces. El Señor llega ahí es para confrontarte por lo que tú haces, por lo que has hecho y aún por lo que vas a hacer. El Señor viene es a mover tus estructuras, a moverte a ti. O sea, el Señor dice, yo no vine a traer la paz, yo vine a traer, o sea, la unidad, yo vine a traer división. ¿Por qué? Para que te desacomodes, para que de verdad veas la verdad, ¿sí? Para que veamos la verdad. Entonces, en este caso, este fariseo, mire, entra Jesús en su vida, en su corazón, en su casa, o sea, en lo más íntimo. Y sabe que hizo este fariseo en vez de tamaña oportunidad para conocer grandes cosas del reino de Dios, y solo le importó que Jesús no se lavó las manos. Solo le importó eso, no se lavó las manos para comer, en vez o sea, eliminar ese rito, ¿sí? Y empezar a preguntarle, empezarle a decir cosas, a investigar cosas, a disfrutar de la presencia de Jesús en su casa. No lo hizo,
fue tremendo. Entonces uno dice, tremendo, porque de verdad estamos invitando a Jesús a nuestras vidas y lo único que hacemos es seguir juzgando, criticando, señalando lo que Jesús nos dice, nos enseña. ¿Y qué estamos haciendo, Dios mío? ¿Qué estamos haciendo? Porque de verdad nos creemos más grandes que Dios. Esa es una realidad. Nos creemos más grandes que Dios. Imagínate el Señor Jesucristo con el leproso que se sanó. Entonces, cuando Él se lanza al piso, o también como Bartimeo, por ejemplo, la mujer hemorroísa, se lanzan al piso, y entonces queda mirando al Señor Jesucristo y dice, no, espérame, si me vienes a honrar, primero híncate con la rodilla derecha, para que yo te pueda bendecir. Y si no te persignas, Si no te persigno, no está bien. No, mejor con la izquierda. Si no lo hiciste con la izquierda, entonces yo no te doy la salvación. Tremendo. O sea, no estoy diciendo, con cuidado pues, que esas no. Si yo lo siento en mi corazón, entonces me hinco con la derecha o me hinco con la izquierda o me hago la bendición. Por ejemplo, fíjense que me equivoqué, hice como los judíos, como los ortodoxos, que me bendije por el lado izquierdo. Primero por el derecho y luego por el izquierdo, y lo hacen así. Nosotros lo hacemos al contrario. Problemas de hombres que me tienen en unas dialécticas, se llaman, unas peleas ahí. ¿Será que ese movimiento ¿será que este movimiento me salva? Entonces el Señor Jesucristo me dice, espérame pues, a ver, déjame ver cómo te hiciste la bendición, ¿por la derecha o por la izquierda? Entonces, si lo hiciste por ese lado, entonces vas a ser salvo o no. El Señor lo que mira es el corazón. Mira, Moni, me llamó mucho la atención un sacerdote, que es espectacular, me llamó mucho la atención un sacerdote dentro de la gira que tuvimos hace poco en Estados Unidos. Me llamó mucho la atención porque el sacerdote le pidió concepto a todos sus feligreses de si podía, que cómo les parecía el hecho de hacer la Eucaristía en latín, parte de la Eucaristía, no toda la Eucaristía, partes y de espaldas. O sea, en el momento de la consagración, sobre todo en el momento de la elevación, y algunas oraciones en latín. Entonces, él le quería preguntarle al pueblo. Me llamó tanto la atención que yo fui a hablar con él. Bueno, nos presentaron y yo fui a hablar con él. Y le dije, padre, ya que usted está preguntando, ¿me puede dar mi opinión con respecto a eso? Me dijo, claro, dime. Bueno, padre, ¿cómo se siente? ¿Qué dice primero el Concilio Vaticano II con respecto a eso? ¿O qué dice la Iglesia? Dijo, el Concilio Vaticano no se opone porque no hay una norma exclusiva que diga frente a eso se debe hacer o no se debe hacer. Entonces no hay oposición. Ah, perfecto. Primer punto. Segundo punto, padre. ¿Cómo te sientes tú haciéndolo? Dijo, me siento muy bien porque siento la gloria de Dios en mi corazón y siento cómo fluye Dios en mi vida. Incluso han habido momentos donde miro hacia arriba y a veces unos escenarios hermosísimos donde veo el cielo resplandeciente porque, dijo, en algún momento estuve celebrando y arriba estaba como se veía el cielo en esa celebración y yo veía la gloria de Dios y me sentía tan bien haciéndolo eso. Le dije, padre, pues sígalo haciendo porque usted es la cabeza. Y si usted es la cabeza, padre, si usted siente que esa oración fluye, los feligreses que somos nosotros vamos a sentir la presencia viva de nuestro Señor Jesucristo porque tú estás siendo ese instrumento del amor de Dios. Pero entonces uno, ¿por qué se opone, Moni? Uno se opone a esas cosas porque realmente uno en el fondo, uno se aferra a tantas cosas en el mundo que creen que eso lo va a salvar. O sea, andamos caminando por la vida con paracaídas por si de pronto me caigo, yo no me dé tan duro en el golpecito. ¿Sí? Andamos con paracaídas o andamos con maletines de primeros auxilios, que si vemos a alguien, por ejemplo, llorar, no lo auxiliamos, sino nos auxiliamos a nosotros mismos para no sentir el dolor que el otro está sintiendo. ¿Sí? Entonces salimos corriendo. O cuando alguien, por ejemplo, plantea alguna situación y no entramos como en planteamientos, por ejemplo, a nivel familiar. Sí, cuando los hijos, por ejemplo, yo quiero estudiar tal cosa, no, usted no va a estudiar eso, usted tiene que estudiar esto, porque así somos todos los Pérez somos así. Sí, ayer hablaste de que Pérez serás, ahora los Pérez somos así. Entonces, sí, y así tenemos que ser, todos tenemos que ser psicólogos. Mi hija está estudiando psicología, pero no porque nosotros la hayamos influenciado, o tal vez sí. Pero ella no quería estudiar psicología, inicialmente estudió diseño de modas, ahora está estudiando psicología.
Pero curiosamente no es porque usted tiene que estudiar psicología, no, ella tomó su decisión. Tal vez por la influencia nuestra, puede ser. Pero fíjate que seguimos como en esa tradición, ¿no? Y eso es un legalismo, y eso hace mucho daño, mi amor. Hace bastante daño y por eso es que es importante que nosotros miremos, si yo invito a Jesús a mi corazón, ¿para qué lo voy a invitar? Solamente para juzgar y seguir en lo mío y que el Señor me sirva, o para yo obedecerle al Señor y que Él siga cambiando mi vida, siga transformando mi vida, y yo obedecerlo en todo lo que Él me diga, porque no es sencillo. Pero si tú lo invitas a tu vida, que el Señor dice, yo toco la puerta de tu corazón, si tú me abres y me invitas a entrar, yo entraré y cenaré contigo. El fariseo lo invitó a cenar, le abrió la puerta, se sentó a cenar con él y lo único que hizo fue ponerse a juzgarlo. ¿Tú qué vas a hacer? ¿Juzgar? Claro. ¿O realmente aprovechar? Me llama la atención un chiste del padre Emiliano Tardif. En el libro Jesús está vivo, que se lo recomiendo que lo vean. Estudia. Entonces hay un chiste muy particular. Dijo, es que a veces entramos en unos legalismos, dijo así el padre Emiliano, y en unas peleas. Incluso él tuvo que dictar una conferencia y hablar sobre Jesús vivo a muchos sacerdotes. Dijo, fue la conferencia más dura que tuve que haber dicho. Más dura a mis propios hermanos, porque a veces entre hermanos somos muy fuertes. Uno respeta más al vecino que a su propia familia, de verdad. A veces anda más en función de los demás que en su propia familia. Y fue muy chistoso el padre Emiliano Tardif cuando le dice, bueno, les voy a recordar lo que dijo Pedro, cuando habla con Jesús y le pregunta a Jesús, dime, ¿qué dice la gente que soy yo? Y entonces dijo, ¿o quién dices tú que soy yo? Le preguntó a Pedro. Y Pedro, muy teólogo, muy filósofo, muy centrado en el legalismo, le dijo, tú eres la epifanía escatológica de yo no sé qué, se lo dijo en términos religiosos, espirituales, en términos legalistas, así, una cantidad de cosas impresionantes, sí, ese eres tú. Y el Señor le dijo, ¿qué? Con los ojos abiertos, ¿qué? No entendí nada. Dice el padre Emiliano Tardif, es muy chistoso. Entonces en el momento agacha la cabeza Pedro y le dice, ya se me olvidó lo que dije, ya ni me acuerdo. A veces caemos en ese legalismo, ¿verdad? Por cosas que tenemos del pasado. Es uno cuestionarse realmente, es la palabra que cuestiona hoy. Es no quedarte simplemente como que sí, el Señor me habló hoy, pero ya simplemente sigo igual. Sino simplemente empecemos a cambiar la vida, como decíamos en la oración, porque llega hasta lo profundo del corazón. O sea, ¿por qué yo me comporto de esa manera? Porque es que uno anda en función del otro pensando que es lo que el otro me hace daño, que el otro me dice, que el otro me hace, que es que no me gusta desacomodarme, pero ¿por qué yo me resisto? ¿Por qué yo tengo esas dificultades? ¿Por qué yo critico? ¿Por qué yo juzgo? O sea, ¿qué hay en mí? Dame convicción de pecado, se llama eso. Convicción de pecado. Y ¿sabes uno cómo no juzga? Cuando uno tiene un don hermoso, un regalo, bueno, que el Espíritu Santo da, que es ese precioso palabra de conocimiento. O sea, que el Señor me dé una palabra hermosa en mi corazón para conocer qué es lo que hay en el corazón de la otra persona. Y así yo lo juzgaré. Dios me los bendiga, mis hermanos. Tengan un día espectacular. Que tengan un excelente día. Chao.